Y muy bien, continuamos aquí en Conexión, segundo bloque, y hoy tenemos un tema buenísimo. Aquí nos acompaña el psicólogo Ivana Casali, estamos hablando de la crítica. Vimos varios puntos ya, que es la crítica, la manera de decir el momento. Y vamos a repasar, Ivana, para que la gente que se quedó ahí, ay no, para el último criterio, me falta, y que vos dijiste. Repasamos, ¿te parece? Los anteriores relacionados con esto de cómo poder gestionar, ¿no?, el tema de la crítica. Exacto, cuando escuchamos, entonces, ¿qué hacer? Perfecto. Veracidad. Veracidad. ¿Es real o es la percepción? Segundo, forma. Correcto, la forma en que yo lo voy a decir. En la que la digo y en la que la recibo. Exacto, que recibo. Exacto. El momento. El momento, importantísimo. Elegir el momento. Correcto. Y el último, objetivo. Objetivo, correcto. Conocemos a personas de que vienen y hacen críticas solamente porque quieren liberarse, descargarse, tipo, tengo que decirte todo lo que yo quiero. Y a veces no porque quieran ayudarte realmente en eso. O es más, hay lamentablemente personas que terminan, que hacen una crítica simplemente es para herirte. Sí, para mal, totalmente. Para mal. Sí, lamentablemente enfrentamos ese tipo. O la típica, me quedo callado porque yo le llego a decir, lo mato, ¿no? Sí. Por ejemplo, o sea, como que ya sabés que lo tenés ahí diciéndole tal crítica, lo vas a lastimar emocionalmente, sí, ¿no? Porque no la procesaste adecuadamente, entonces sabes que el momento que abras la boca, pum, va a salir. Exacto. Entonces el último criterio es que yo piense, cuando alguien me hace una crítica, ¿cuál era el objetivo de la persona? ¿Será que esa persona me hizo la crítica realmente para ayudarme porque quiere lo mejor de mí? Es una cosa. ¿O será que esa persona solamente me hizo esa crítica porque quería como descargarse, quería liberarse o quería desembolsar todo lo que estaba dentro de ella? ¿Cuál fue? ¿O dañarme? Y muchas veces incluso la crítica refleja algo que la persona se está criticando primeramente a ella misma, ¿no? Algo de mí mismo que me molesta, exactamente. Sí. Proyecto eso que me molesta de mí en el otro, ¿no? Porque ahí, quién sabe, parece que estoy bajando al otro a mi nivel. Es algo medio inconsciente, pero pasa mucho eso, ¿no? Con sí, exacto. Existen lo que llamamos nosotros en psicología mecanismos de defensa, que son inconscientes, y el mecanismo de defensa de proyección es muy común. Y es proyectar en otra persona algo que yo no puedo aceptar o que me hace mal a mí. Entonces lo proyecto en otra persona. Entonces, cuando evaluamos el objetivo, que sería este último criterio, tenemos que considerar todo eso. Pero ojo, aceptar o no aceptar. Por ejemplo, si la persona me dijo algo que es verdad, veracidad, lo hizo de una forma adecuada, pero no eligió el momento adecuado, no significa que la crítica tiene que entrar por un oído y salir por el otro. Significa que hay cosas en esa crítica que deben ser consideradas y cosas que deben ser negociadas, por decirlo así. Claro, sí. Entonces nosotros tenemos una técnica que llamamos de acuerdo asertivo. Si concordaste en uno o más criterios de esos 4, pero no en todos, tenemos que hacer ese acuerdo asertivo. Acuerdo asertivo sería entonces, por ejemplo, dirigirme a la persona y decirle, te agradezco mucho lo que me estás diciendo, realmente es una lucha, veracidad, es una lucha que vengo teniendo, pero me lastimó mucho que lo hayas hecho públicamente al frente de mis colegas o amigos. Sí, estoy aceptando una cosa, pero estoy demostrando que me dolió, que generó algún sentimiento negativo, otro de los aspectos. Pero no podemos así, no, porque la persona no hizo los 4 criterios ok, entonces ya está, no la considero, no voy a escucharla. No es así, porque para mejorar necesitamos. Entonces cuando digo, crítica constructiva o no, sí, depende básicamente del objetivo, pero hay que considerar todo el resto también. Ahora, estoy encontrando interesante este tema de cuando pensamos en el concepto de constructiva, ¿no? De construcción. Estamos constantemente en un proceso de construcción, ¿no? De nuestra personalidad, de nuestra vida, de nuestras relaciones sociales. Y la crítica, en cierta forma, si es constructiva con todo lo que venimos hablando, nos va a ayudar a moldear eso. Y cerrarse completamente a la crítica puede no ser necesariamente el camino. El problema es cuando no tenemos, ¿no es cierto?, esa capacidad, quizás incluso en el momento, ¿no?, en el calor del momento, de procesar todo eso de la forma correcta. Ivana, ¿cómo hacer? Porque no todo el mundo tiene la cabeza fría lo suficiente para parar y decir, no, espera. Ya veo los 4 puntos y después lo critico. Es difícil, ¿no? En el momento uno lo recibe, incluso la impulsividad propia hace que reaccionemos al instante. O incluso hasta uno devuelve, ¿no?
Es como, vos Totalmente. me herís, entonces, pa, Que es ¿no? lo que escucho mucho. Dice, te hacen una crítica, vos decís, ¿y vos no te miraste al espejo? Le devolvemos, hiriendo de la misma forma. ¿Tá? Sí, tu reacción está explicada por la acción de la otra persona, pero no está justificada. Terminamos cayendo en el mismo error. Exacto, porque por ejemplo, Ivana, yo imagino hay gente que nos está mirando y dice, ay, Ivana, la verdad que están geniales esos puntos, no, están buenísimos, yo tengo un familiar que lo amo, lo quiero, él es muy impulsivo también, no acepta lo que yo le estoy diciendo, ¿cómo hago para hacerle una crítica constructiva? Más o menos lo que encaraba la Gia recién, ¿cómo hago para que, sí, buscar la manera correcta, todo, ¿cómo hago para darle una crítica constructiva, ¿no? De decirlo en el resumen. Sí, que por ahí sería ahora pensar Exacto, al momento de hacer. claro, Entonces, claro. porque a nadie le gusta ser criticado. Entonces, al momento de hacer una crítica, tengo que también seguir algunos pasos, por decirlo así, para garantizar, por lo menos en mayor medida, que la persona procese mejor esa crítica. ¿tá? Claro. Y en esos pasos, en primer lugar, está saber que voy a dirigirme a la persona Claro. y sacar de opción el tema hablar de. Yo suelo decir dentro de la psicología, hasta en la misma clínica, acá venimos a hablar con alguien, no de alguien. Está bueno. Y es así, Sí. hablar de no nos sirve. Porque si no es muy fácil hacer críticas, voy a hablar de las otras personas. Claro. ¿no? Entonces, primero es una cosa interna nuestra. No, si tengo un problema con tal persona, voy a ir y hablar con esa persona. Si no, me callo la boca, Claro, porque básicamente. hay críticas, por decirlo de una manera, que hay gente que necesita porque puede haber un problema de salud de por medio, puede haber alguna adicción, algún problema que va a ser mayor, más grave después, y uno a veces no tiene la valentía de cómo encararlo, ¿no? Lo que vos estás diciendo. Sí, exacto. Y una cosa también a considerar en ese aspecto es tener empatía. O sea, tengo que Claro, ponerme en lugar de otra persona. Por más de que a mí me dolió y quiero hacerle una crítica, ¿será que en este momento esa persona está apta o es adecuado que yo le haga la crítica? ¿Está apta a recibir la crítica? Tengo que evaluar el contexto, que nosotros solemos decir en automonitoría, evaluar el ambiente. ¿El ambiente es propicio para que le haga? ¿La situación del receptor es propicia para que yo le haga una crítica? Claro, yo veo que esta persona tuvo el peor día de su vida y yo le voy a agregar, ¿viste? Te pasa te eso, termina porque de ahí reventar, ¿no? Y eso suele pasar. Y ahí uno escucha, ay, pero Ivana tenía que escucharlo, esa persona tenía que escuchar. Digo, bueno, pero reconozco que tenía que escuchar, pero en ese momento, de esa Claro. forma, Sí, 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 sí. ¿ah? Seguramente. Ahora, otro aspecto interesante es, y ahora yendo un poquito más al ambiente joven también, que hoy en día muchas de las interacciones de los jóvenes ocurren en esa vida online, ¿no es cierto? La vida virtual, la Sí. vida a través de las redes sociales. Las redes sociales abrieron un espacio, esa sección de comentarios muy fuerte, ¿no? De críticas de mucha gente que quizás que incluso ni te conoce muy bien, gente que solo conoce lo que posteas, ni siquiera te conoce como Bien. persona, o gente muy conocida, pero que juzga a través solamente de lo que puede ver. ¿Cómo el tema de la crítica podemos traerlo ahora al tema de la parte web, de la parte de internet, de las redes sociales? Y más los jóvenes, ¿no? Que a veces con tantos problemas de esto, de autoestima, Sí. depresión, bullying, recibir una crítica y no saben poder evadirla de alguna manera y termina cosas trágicas, Sí. ¿no? Sí, es más, yo creo que muchas tragedias emocionales, por decirlo así, o hasta de acción, de lo que las personas hacen, se debe a exactamente sentirse tal vez una basura por las críticas que reciben, o sentirse inferior, o sentirse que todo el mundo lo ataca. Claro, en muchos momentos eso sí, son distorsiones cognitivas que tendrían que ser trabajadas, pero las redes sociales creo que contribuyeron mucho a eso, porque una de las cosas que nosotros estamos conversando es la necesidad de ir y hablar con la persona, dirigirme a la persona. Y las redes sociales volvieron todo muy impersonal. Claro. Lo volvieron así extremadamente dar indirectas, que son directas en realidad, o decir lo que yo pienso, es mi espacio. La gente dice, no, es mi espacio social, es mi Facebook, es Sí. mi Insta, yo escribo lo que quiero. Libertad, sí, libertad Ok, pública, ¿no? Medios públicos, no sé. ¿sí? Y no medimos las consecuencias de la persona que está del otro lado. Entonces creo que se volvió mucho más impersonal y tal vez mucho menos empático. La gente por ahí no se pone en lugar de las otras personas que están del otro lado. Entonces simplemente tiene ganas de decir, lo digo, se terminó. Y no es así que funciona. ¿tá? Sí, sí. Existe todo un pensar, un procesar. Y si en algún momento la impulsividad nos llevó a decir algo,
de una forma que no era adecuada, existe la posibilidad de admitir la falla y pedir disculpas. Correcto. Pero bueno, las redes sociales creo que, aunque trajeron muchos beneficios y muchas cosas, en ese aspecto creo que terminaron siendo Quizás negativos. como que enfrió esa parte humana, ¿no? Cuando uno tiene que sentar, llamar a la otra persona, ponerse de acuerdo, sentarse enfrente de la persona y conversar, uno lo piensa varias veces. Ahora, escribir enfrente de una pantalla pareciera que es más Exacto. fácil, ¿no? Es lo que decís. Mandar un WhatsApp. Mandar un WhatsApp es una cosa unidireccional. Escribir al frente de una pantalla es unidireccional, siendo que las relaciones se construyen adecuadamente en una relación, como decís, en una conversación. El tema es que es mucho más difícil sentarme, voy a conversar, la posibilidad de escuchar, que vos me digas lo que vos también pensás, lo que vos sentís y que yo tenga que defenderme de eso. Es mucho más difícil que simplemente lo voy a tirar en una pantalla o lo voy a mandar en un WhatsApp y listo. Totalmente. Pero ¿sabes qué pasa muchas veces esa situación? Mirá, le tengo que decir tal cosa. Vos mandale un WhatsApp, ¿no? Mandale un WhatsApp total y listo, ya está. Si está en la otra distancia, mirá, no voy a poder ir o no sé, lo que sea. Es mucho Es más una fuga mucho más fácil. Una fuga mucho más fácil que después termina siendo, ¿no?, perjudicial muchas veces. Y ahora, ¿cómo aminorar este impacto de críticas, ¿no? Porque sabemos que va muy detrás, mucho más atrás esto en los jóvenes, en las redes sociales, que hay gente que lo hace por daño, ¿no? Pero ¿cómo manejar ese impacto de alguna manera también, pedir ayuda? ¿Cómo manejar este impacto? Ya sea también, como hablábamos, en el trabajo, uno dice, bueno, a ver si abro la cabeza, algo voy a tener que hacer, voy a tener que cambiar. ¿Hasta dónde llega eso? Creo que el aminorar el impacto pasa por una cuestión mucho más personal, porque nosotros podemos acá estar hablando y todo, pero tiene que ser una cosa que la persona lo procese. Y es más, cuando nosotros enseñamos, el tema de hacer críticas está bien avanzado en los entrenamientos, bien adelante, porque antes de eso hacemos muchas otras actividades y entrenamos otras habilidades que están de base. Entonces, para aminorar el impacto, primero la persona tiene que tener la lectura ambiental adecuada. Claro. El famoso así, la persona no se toca, no se da cuenta. Bueno, trabajamos eso. Primero, analizar. ¿Es el momento? ¿Cómo está la persona? ¿Tengo que decirlo? ¿Es necesario? A veces tenemos que hacer ese juego, aguantarle y no lo digas. Si en 5 minutos no necesitas más Sí, sí, decirlo, sí. es porque no tenías que decirlo. Claro, totalmente. Entonces, en algunos momentos es medio que contenerse y esperar. ¿Cuántas veces pasa que uno dice, va y lo dice, ¿no? ¿Para qué lo dije? Sí, O pensás, no lo voy a decir, exacto. porque si lo digo acá explota todo. Como que ese va y no lo decís. Y Y ya sabés ahí- qué va a pasar. Y a veces lo hace uno igual, ¿eh? Y más en personalidades, por ejemplo, perfeccionistas, Claro. después un martirio que queda en la cabeza ahí, que digo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo dije? Y es así, al momento de decir, queda ese martirio, y los perfeccionistas también al escuchar, es mucho más difícil procesar. Una personalidad perfeccionista, Claro. una de las cosas principales es la dificultad de tolerar frustraciones. La crítica interiormente se procesa como una frustración. Claro. Mm. Sale fuera de su perfección, ¿no? De su Claro, norma que ya entonces, tiene todo medido. y al momento, por ejemplo, de lanzar una crítica, sea o en vivo o en una red social, que es mucho más impersonal, a veces no nos ponemos a pensar qué tipo de persona está del otro lado. Totalmente. Personas que tienen depresión, que tienen síntomas depresivos, también tienen mucho más dificultad porque la autoestima ya está rebajada, Dañada, ¿no? dañada. Entonces, por eso digo, como prerequisitos, primero es la lectura ambiental. ¿Qué tipo de personas tengo al frente? ¿Qué contexto, en qué contexto estoy como para decir eso o no? ¿Es necesario decirlo? Es pensar en eso. El Segundo, es problema... ponerme en el lugar de la otra persona. Claro. Ujú. No, ahora lo que te iba a decir, cerrando un poco este bloque, ya sabes que el tiempo pasa muy rápido, pero el problema, digo yo, es que muchas veces la crítica se da en un momento en el cual, en un contexto, capaz en un chiste, capaz incluso ahí no elegimos las mejores palabras. Ah, si se lo digo en chiste, capaz la persona no se lo toma tan mal, pero al mismo tiempo le toco allí donde más le duele. En fin, se dan en contextos diferentes. Creo que aquí algo importante para recalcar es que la crítica no es una conversación informal para hacerlo ante otras personas o entre otras personas. El hablar
con y no de, creo que es la clave que dejamos en este bloque allí para que tú pienses también cómo estás allí manejando este tema de la crítica. Sí, la tentación de hablar del otro está, sobre todo, bueno, cuando hablamos de las redes sociales, que uno está a veces viviendo más la vida del otro que la de uno mismo, ¿no? Pero bueno, ahí está el llamado de atención. ¿Tienes más ganas de hablar de los otros que de ti mismo? Entonces quizás necesitas vivir tú mismo tu vida un poquito más. Vamos a escuchar buena música ahora en Conexión. Vamos a aprovechar aquí el último bloque, seguimos conversando sobre este tema muy importante aquí con Ivana en el día de hoy. Neste dia de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que isso é muito em breve voltará, creio em ti. Que nossa fé não seja inútil, apenas notas em canções. Mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que isso é muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti. As cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito